Cuenta con una especialidad en responsabilidades administrativas de los servidores públicos por el Instituto Nacional de Administración Pública y actualmente es maestrante por la Universidad Anáhuac del Norte en la maestría de Ciencias de la Antigüedad. Así también cursa el último cuatrimestre de la especialidad en fiscalización de impuestos en México, impartida por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Es catedrática y sinodal desde 2004 en la Escuela Libre de Derecho y ha impartido clases en la Universidad Panamericana, en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, en la Universidad Tecnológica de México, entre otras, en las materias de economía, derecho bancario, derecho económico, derecho parlamentario, derecho tributario y temas selectos de derecho constitucional. Ha participado como invitada especialista en temas fiscales y administrativos desde 2004, colaborando en diversos medios de comunicación como en la revista Defensa Fiscal y en programas televisivos como Esfera Pública, Debate Chilango, Cuentas Claras, así como en diferentes programas de Radio Fórmula y Núcleo Radio 1000. Dentro del ámbito público, la maestra Lucía Juárez Mejía se ha desempeñado los últimos 25 años en las siguientes áreas: coordinadora de vinculación estratégica y jefe de oficina de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Fue directora C en la Dirección General de Cumplimiento Financiero B de la Auditoría Superior de la Federación y de la Ciudad de México, directora jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, directora de quejas y denuncias de la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la 7ª legislatura. Ha sido asesora jurídica en la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Tribunal Electoral del Distrito Federal y secretaria técnica del Comité de Capacitación para el Desarrollo Parlamentario de la Asamblea Legislativa en la 6ª legislatura. También fue asesora jurídica de comisiones y grupos parlamentarios en el Instituto Nacional Electoral y del Distrito Federal, asesor en jefe de la Vicecoordinación de Asesores en la 5ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y asesora externa de la Secretaría de la Función Pública. Asesora aún en la actualidad desde 2003 en la Cámara Federal, Senado de la República y congresos locales en materia tributaria y de coordinación fiscal. De mayo de 2023 a octubre del 2024 fue delegada en el Estado de México de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Actualmente es socia fundadora y titular de las áreas fiscal y administrativa de la firma Juárez, Guerra y Asociados. Tiene el uso de la voz, amiga Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, porque si no nos regaña Londra con el ruido. Bueno, pues les agradezco mucho, como les comenté hace rato. A mí me invitan para dar el contexto actual de la víctima en México, cuáles son los retos, aciertos y propuestas para un sistema nacional de atención eficaz. Creo que el paso justamente por la Secretaría de Gobernación, y como podrán haber escuchado, pues ya tengo algunos ayeres en el servicio público. Entonces, ¿eso qué implica? Y justamente por eso aludía yo a los temas de políticas públicas hace un momento. Pasar por diferentes administraciones públicas federales, pues que nos conlleva a tener buena coordinación con las diferentes fuerzas políticas que están en este país, ¿no? No solamente con alguna, o ser simpatizante con alguna. Creo que aquí el tema es justamente poder cabildear cuando hay necesidad de cabildear leyes y también de coordinar con las cámaras, no solamente en materia legislativa, sino también con las empresariales, con los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí justamente va el tema que les vengo a tratar el día de hoy. ¿Cuál es el panorama de la víctima en México hoy? A mí que me tocó cuando me invitan a trabajar a la Comisión Ejecutiva. Ya nuestros dos ponentes anteriores nos dieron cuál es el contexto de la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuál es el precedente, en qué momento fue la creación de la ley. Pero hoy, ¿cómo funciona la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? ¿Alguien sabe quién es el titular de la Comisión Ejecutiva? ¿Sabrá Dios? ¿No?
¿Por qué? Justamente porque hay muchas instituciones, no solamente la Comisión Ejecutiva, que no salen ahora sí que a decir cuáles son sus logros, cuáles son sus metas, cuál es su plan acorde al Plan Nacional de Desarrollo, para qué sirve la institución, ¿no? Eso está pasando justamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero no solamente en esta administración, sino desde hace 2 administraciones. Antes la Comisión Ejecutiva funcionaba con varios comisionados y después tuvo una reforma. Hoy día funciona con una sola comisionada ejecutiva. Esa comisionada ejecutiva, que es Marta Yuridia Rodríguez Estrada, ella ya es desde hace varios años especialista en el tema de derechos humanos y conoce las entrañas de la comisión. ¿Qué está sucediendo hoy día? Ella ha llevado la comisión ejecutiva, pues, de una manera adecuada en el sentido de política pública, porque ha mantenido a lo mejor a esos famosos grupos incómodos que de repente vemos ahí en las noticias. Sin manifestaciones afuera de Gobernación y sin manifestaciones afuera de la Comisión Ejecutiva, hasta hace algunas semanas, ¿no? Pero es un trabajo que implica muchísima coordinación a través justamente del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Y ese Sistema Nacional de Atención a Víctimas es presidido por ella. Y bueno, por la comisión la tiene que organizar el sistema. Y esa comisión, a través del Sistema Nacional, debe organizar a todas las instancias que forman el sistema para que haya una adecuada reparación del daño. Cuando estábamos en la conferencia de prensa me encantaba que decíamos, existen muchos tipos de víctima y muchas connotaciones de víctima. Pues sí, sí existen muchas connotaciones de víctima y en el papel está padrísimo, ¿no? Pero pues a mí de qué me sirve saber si soy víctima directa, indirecta, potencial, etcétera. ¿Dónde me resarcen el daño? ¿Cuánto? ¿En qué momento? ¿En qué institución? ¿Dónde queda? ¿Hay comisiones estatales? ¿Quién es el titular? Sabrá Dios, ¿no? O sea, si a mí me asaltan, yo voy al Ministerio Público y eso es lo más que sé siendo un ciudadano de a pie, no necesariamente siendo un perito en materia jurídica. Entonces, estas instituciones que necesitan mucho más comunicación con la sociedad y mucho más publicidad de forma gubernamental. ¿Por qué? Porque no conocemos cuáles son los procesos, y si no conocemos cuáles son los procesos, ¿cómo sabemos si el proceso es bueno o es malo, o falla o no falla, ¿no? O si la impartición de esa justicia, yo les comentaba hace rato, de esa justicia distributiva, ¿por qué? Porque finalmente nosotros, todos los que estamos aquí presentes y quienes nos vayan a ver, pagamos impuestos, ya sean directos o indirectos, ¿no? Y esa bolsa va a dar una parte justamente a estas reparaciones del daño cuando existe una vinculación con el Estado. Y dirán, ¿y esas cuáles son? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los casos de la guardería ABC, ¿no? Y se acuerdan, por ejemplo, de los casos de Casino Royal en Monterrey, y así nos podemos enumerar N cantidad de tragedias nacionales que se han dado en los últimos 20, 25 años, y que al final del día dicen, bueno, ¿qué pasó con esas víctimas cuando de repente vemos todavía a los papás de ABC afuera de Gobernación quejándose, ¿no? Después de 13 años, 15 años, 20 años, ¿dónde está la impartición de justicia si existe un fondo que se supone que va a reparar el daño, ¿no? Por ahí hacía un comentario hace rato el doctor Edgar y decía, bueno, a veces no solamente la reparación del daño es económica, pues claro que no. Justamente en la ley de víctimas y a través justamente de la comisión ejecutiva se llevan a cabo las reparaciones integrales del daño. Entonces, sí, efectivamente, a través de las reformas que ya ha habido a la ley de víctimas y el acompañamiento jurídico, ya no solamente es el acompañamiento jurídico cuando llega una víctima, sino también existe el acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque es súper importante que esa persona que ha sido dañada económica, social y psicológicamente tenga una reparación integral del daño. Ahora bien, el tema con la Comisión Ejecutiva hoy a nivel nacional es que ¿qué está sucediendo? Diríamos todos, bueno, si existe una partida presupuestal, hay una ley de víctimas, existe quien coordina a nivel nacional, ¿qué está pasando que no vemos la justicia clara, ¿no? ¿O qué está pasando que de repente encontramos fosas en otros estados de la República, como es el caso de Jalisco, o tenemos asuntos viejísimos como son casos en las poblaciones en Oaxaca o en Chiapas que no vemos que haya reinserción social de las víctimas, ¿no? ¿A dónde se están yendo todos esos fondos? Entonces,
antes de entrar de lleno en el entramado de este análisis de la comisión y cuáles podrían ser unas anotaciones y unos llamados importantes tanto al Ejecutivo como al Legislativo. A lo mejor sí, efectivamente, no necesitamos más reformas y sobreregulación, pero lo que sí necesitamos es más transparencia en las instituciones. ¿Qué está pasando con todo ese dinero que hace que funcione la Comisión Ejecutiva y qué está pasando con esos fondos y esos fideicomisos que todavía existen, que fueron de los pocos fideicomisos que se salvaron en las últimas reformas, para resarcir el daño? ¿Por qué no existe coordinación para pedirle disculpas públicas a las víctimas cuando eso no tiene un costo? Lo único que tiene que hacer es ir a disculparse, a ver coordinación entre el gobierno municipal, estatal y federal para acercarse con las víctimas que fueron en su momento vejadas y reconocer que el Estado le quedó grande el tema de la seguridad y que en su momento, a lo mejor no en esa administración, sino en las anteriores, pudieron haber hecho algo mucho mejor y más importante. ¿Qué les falta? Sensibilidad. Les falta sensibilidad al momento en el que no ven a las madres buscadoras, a los padres buscadores desaparecidos, al momento en el que los reportajes salen en cualquier medio de comunicación y las propias madres y los padres buscadores dicen, oye, yo llevo 10, 15 años buscando a mis hijos, o a mi hijo, o a mi esposo, o a mi compañero de trabajo, y no puede ser que lo busque con mis propios medios. Y que está haciendo no solamente la Comisión Ejecutiva, sino el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que sesionó por última vez, creo que en el sexenio de Peña Nieto. Exacto, la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿qué está haciendo? Entonces, de repente, vuelvo al comentario que hacía yo a colación de la ponencia de Pablo. Transparencia para el tema y sensibilidad es lo que les falta a los servidores públicos. A ver, si tenemos una comisión, no solamente federal, sino también estatales, y no están haciendo gran cosa, pues entonces vamos a absorber y que la Secretaría de Gobernación vuelva a ser una dirección, pero que de verdad funcione, ¿no? Y que entonces sí haya una reforma a las fiscalías y ese dinero de tanta burocracia que se está yendo a otras instituciones que no están dando resultados concretos, se les vaya justamente a la policía de investigación, a las fiscalías, que de verdad se están rifando el físico en el campo, ¿no? Entonces, eso es justamente la parte que debemos tratar de que los legisladores retomen. Hagan un punto de acuerdo en donde se solicite que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comparezca y aclare cuáles son los rubros en los que se ha ejecutado el gasto, a cuántas víctimas en la última administración ha beneficiado o ha resarcido y cómo están funcionando los fondos. O sea, yo creo que todo el mundo quiere saber cuando paga algo por qué está pagando. Yo sí quiero saber a dónde están mis impuestos, ¿no? Esa es en primera. En segunda, comentábamos acerca del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Ustedes dirán, ¿qué es eso? O sea, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, como les decía en la conferencia, que me llama mucho la atención, no solamente está coordinado para las instituciones que tienen que ver con la Secretaría de Gobernación o quienes tienen que ver con cuestiones de impartición de justicia. Están llamadas todas las secretarías de Estado. Justamente porque cuando existe una víctima, está, como les decía, involucrado el tema económico, psicológico y social. O sea, tiene que reinsertarse al tejido social después de que fue víctima. Imagínense en una situación, por ejemplo, de que encuentran el cuerpo de sus hijos en una fosa clandestina, ¿no? O sea, esa empatía no solamente la lleva la Fiscalía o no solamente la lleva el Poder Judicial, no. Eso lo tiene que llevar Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese sistema nacional es emergente que sesione, porque si no sesiona, pues entonces nunca va a haber coordinación y entonces se avientan la bolita entre las instituciones, ¿no? Ah, bueno, si tú eres la comisión, pues ahí le das 100,000 pesos y ahí con eso vamos viendo cómo funciona, ¿no? Y la realidad es que no funciona. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos aquí seríamos empáticos si pierde una persona cercana o allegada, familiar, amigo, etcétera, con 100,000 pesos para que vayas a ver a tu poblado capital
si ya está la carpeta de investigación armada o no, ¿no? O para pagar el hotel ahí de el pueblito para ver si ya acordaron o no en el juzgado, porque para eso es el apoyo. Entonces, 100,000 pesos, por mayor que sea el apoyo que se está dando, nunca va a ser suficiente para ese tipo de reparación del daño. Ahora bien, ¿qué es importante también? No solamente aventarle la bola al gobierno. Yo les comentaba en la conferencia de prensa que es muy importante sensibilizarnos como sociedad. Si no tomamos en cuenta cuál es nuestro papel desde la trinchera en la que estemos, nunca vamos a poder reconstruir el tejido social. ¿Por qué? Porque de repente cuando nosotros estando ahí en el War Room, decíamos por ahí, ¿no? En la Secretaría de Gobernación, vamos a hacer el análisis del caso para ver cómo va a ser el resarcimiento del daño. ¿Cuántos años lleva esta víctima recibiendo el apoyo de los 100,000 pesos? 15. Pues entonces hay dos cosas, o lleva 15 años su proceso y no ha recibido justicia, y entonces el gobierno está fatal en todos sentidos, o la víctima ya encontró un modus vivendi para que entonces le sigan pagando y siga siendo sujeto de ese apoyo que se les da. ¿Pasa? Claro. ¿En qué momento sucede? Cuando llega la víctima y le preguntan en trabajo social, oye, ¿ya pensaste cómo te vas a volver a reinsertar después de que falleció tu esposo en aquella catástrofe? No, llevo 15 años pensando. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de complicidades, si lo queremos ver así, entre gobierno, entre funcionarios que no encausan bien a la víctima y no la reinsertan bien en el tema social, en el entramado social, que se convierte en que las personas que somos ajenas a las instituciones y de repente nos ponemos a platicar, dicen, híjole, entonces de verdad la institución sirve o no, ¿no? Entonces de verdad el apoyo que se les está dando a las famosas víctimas es bueno o es malo, porque entonces pues estamos aventando a un pozo sin fondo y nunca se va a poder resarcir, y nunca va a estar satisfecha, y nunca se va a volver una persona productiva socialmente de nueva cuenta, ¿no? Aún después de la pérdida que haya tenido. Entonces, bueno, ese es el panorama actual de la victimización en México respecto del tema de la comisión ejecutiva. Sí existen comisiones ejecutivas en todas las entidades, claro, que falta coordinación. El tema numérico de víctimas que tenemos hoy, yo les decía hace rato, no puede ser que vivamos en un país que tenemos más víctimas todos los días que en países en guerra, ¿no? Y eso, los que sabemos, los que no sabemos, pues ya irán saliendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero la verdad es que en tema de seguridad pública, existe una encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública. En 2024, nada más para que nos demos una idea, el 23% de la población nacional a los 18 años ya se siente víctima de alguna situación por parte de violencia del Estado. O porque fueron al Ministerio Público y no los pelaron, o porque fueron víctimas de un tema hacendario, o por etcétera, ¿no? Entonces, este tema de la percepción de las fallas institucionales en gobierno, tenemos que tratar de resarcirlo. ¿Y cómo lo vamos a resarcir desde esta mesa? Pues justamente pidiendo cuentas. ¿A través de quién podemos pedir cuentas? Del diputado Astudillo, que ya se ofreció muy amablemente, qué bueno, para que haga su chamba, que es pedir puntos de acuerdo. Entonces, volvemos al tema de la victimización. ¿Cómo pueden clasificarse las víctimas? Pues de tres formas, ¿no? Nada más esto es como la parte doctrinal, ¿no? La parte doctrinal en materia de políticas públicas las divide en tres, que son las directas, que es la víctima a la que le acontece el hecho particular, la víctima indirecta, que son aquellos deudos en su caso, y las potenciales, que es justamente en aquellas zonas de riesgo en las que saben que los grupos armados, los delincuentes organizados, van a regresar. Entonces, esos son los tres tipos de víctimas. Bueno, ya hablábamos de los impactos sociales, ¿no? Los económicos, sociales, psicológicos y económicos. Y al final del día, como dice el buen Edgar, ¿no? Todo cuesta, todo cuesta. Entonces, esos impactos sociales, económicos y psicológicos, pues los pagamos todos los contribuyentes, ¿no? Y no solamente los pagamos erogando dinero, sino que también al final del día todo, bueno, yo no sé ustedes en su entorno, que cada quien se lo trata de hacer lo más pacífico posible, pero sí se vive
en un tema de incertidumbre. De repente vamos a pasar, como platicábamos hace rato, ¿no? Híjole, ya no me puedo ir por una interestatal porque quién sabe qué vaya a pasar después de las 6 de la tarde, ¿no? Ya no puedo irme por una carretera federal porque ahora resulta que cierran las carreteras y asaltan. Híjole, esa es una deuda estatal. Entonces sí es muy importante que tengamos en consideración eso, reitero, para seguir pidiendo cuentas y que como sociedad podamos tejer un entramado adecuado. Ahora, ¿cuáles son la vinculación que tiene la Comisión Ejecutiva Estatal y las fiscalías y los organismos autónomos? A mí, en la experiencia que me llamaron ahí para participar con la comisionada, me tocaba justamente organizar el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Y entonces me dirán, ¿y por qué no lo organizaste? ¿No? Pues justamente porque esa coordinación nacional de repente suele ser muy complicada, y no complicada necesariamente en las agendas de los personajes que sesionan, pero creo que sí, de repente en esa sobreregulación tratamos de hacer tan especial y tan rimbombante el tema de las sesiones, de las comisiones y de los sistemas, que ponemos que el que tiene que sesionar a fuerza es el presidente de la República. Bueno, pues ¿cuándo va a tener agenda el presidente de la República? Entonces yo creo que debe de haber, a lo mejor sí hay alguna modificación a la ley para que puedan mandar un suplente, porque si no nunca se va a poder instalar de forma adecuada, y la coordinación es súper importante. Ahora bien, como les decía yo, en esos suplencias debe de haber perfiles adecuados. ¿Por qué? Porque si no saben del tema, de repente se vuelven insensibles e indolentes. Cada sesión debe de estar pronunciada por un tema en particular, no solamente en función de la coordinación, sino de decir, a ver, esta sesión es para coordinar, esta sesión es para ver cuánto va a haber en materia económica, esta sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es justamente lo que hoy le está faltando al Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Bueno, como decíamos hace rato, de repente en el papel suena increíble y las leyes que tenemos pareciera justamente que son las más adecuadas y las idóneas de acuerdo al contexto que se está viviendo, pero de repente pues la inseguridad y los temas económicos nos rebasan. Entonces, por ahí, si en algún momento alguien de la Comisión Ejecutiva me dijera ahorita, oye, no es cierto, no tenemos tanto dinero, ¿no? Oye, no es cierto, el dinero nos lo acabamos en mayo, ¿no? Pues sí pasa, claro que pasa. ¿Por qué? Porque las asignaciones en el PEF, que es justamente a lo que yo me he dedicado por lo menos los últimos 25 años, de repente las hacemos o las hacen asesores que no conocen de los temas en particular. ¿Qué falta? Volvemos a la palabra mágica de la ponencia, coordinación entre instituciones. Si los titulares de las instituciones le dejan todo el trabajo al secretario del rubro, pues nunca se van a enterar de las especificaciones, ¿no? Entonces sí tienen que acercarse los titulares a los diputados, a los coordinadores de los grupos parlamentarios para que ellos a su vez bajen de forma sensible a los diputados de cada tema. Oye, vino el titular o la titular de la comisión o de la comisión de búsqueda para ver este tema en particular, para ver cuánto le vamos a asignar en el siguiente presupuesto. Bueno, entonces ya estamos hablando de una situación seria en donde vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de resarcimiento, vamos a hablar de volver a tejer el entramado social, si es que esto implica una disculpa pública, como lo implicó justamente en el caso de Casino Royal, en el cual a mí la verdad es que me tocó honorablemente participar en esa organización, articulando los 3 órdenes de gobierno, y la verdad es que salió excelentemente bien. Ahí solamente pedían 2 cosas los deudos: una disculpa pública de los 3 órdenes de gobierno y un monumento de las víctimas en donde no fueran vulnerados, justamente porque tenían un pleito ahí con el dueño del casino, ¿no? Entonces el dueño no quería que pusieran el monumento afuera, los deudos querían poner las fuerzas afuera, ¿no? Entonces ese tipo de coordinaciones que de repente, vuelvo al punto, no son económicas, sino que son simbólicas, para que no vuelva a pasar, para que exista una buena comunicación entre gobierno y sociedad, de repente es lo que como servidores públicos dejamos de lado, falta de sensibilidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sí los aciertos del sistema de atención a víctimas?
el reconocimiento y ampliación de los derechos, la creación de protocolos especializados, y que ya se están llevando a cabo los casos emblemáticos y de atención y de reparación, sí ya existen, pero son muy tardados. Entonces, o le metemos velocidad al sistema de impartición de justicia, o que nos digan realmente qué es lo que les falta a las instituciones, si es gente, presupuesto o qué, para que puedan avanzar de forma más celérica, porque ¿qué está pasando? Que la gente se está muriendo antes de que le llegue la reparación del daño. Entonces ya es como de repente los asuntos en materia laboral, ¿no? Ah, pues es que ya se murió mi papá o mi mamá, que es el que se estaba peleando de forma original. Bueno, pues queda el hijo y luego el nieto y así, ¿no? Pero yo creo que es terrible vivir en un país en el que una persona es vulnerada y 3 generaciones después le están reparando el daño, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tratar de erradicar. ¿Cuáles son las fallas y los retos del sistema? La burocracia y la lentitud en la respuesta, que es lo que les comento, ¿no? La falta de recursos humanos y técnicos y financieros. Si bien es cierto, la comisión o la comisión de búsqueda, en su caso, hacen lo que pueden con lo que tienen, sí, pero también les hace falta ir a tocar la puerta, como decíamos hace rato, ¿no? Hay desarticulación entre la federación y los estados, y no solamente dentro de las propias instituciones, sino esa comunicación que existe entre la Fiscalía General o las fiscalías estatales y las comisiones estatales, ya sea de derechos humanos o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esto que genera, como ya lo hemos platicado en las ponencias anteriores, pues la revictimización de las personas que han sido vulneradas, ¿no? ¿Qué falta? Y que también eso forma parte de las debilidades, que exista un enfoque diferenciado para los grupos vulnerables, que de repente también ahí hay mucha falta de información. Cuando me refiero, o cuando nos referimos a grupos vulnerables, efectivamente ha habido en el sistema de impartición de justicia grandes avances en el tema, por ejemplo, de feminicidio, en el tema de protección de niños, en el tema de adultos mayores, en el tema de la comunidad LGTBHIJK, ¿no? La verdad es que sí ha habido avances institucionales y sociales, pero todavía nos falta muchísimo por recorrer, sobre todo en materia de sensibilidad y de conocimiento. Hay cuestiones, sí, hace rato ha preguntado por ahí un periodista, el tema de derechos humanos es la aplicación a quién es el victimario. Sí, pero de repente vuelvo a mi punto de hace rato. Hablamos desde la víscera y no desde la aplicación de un sistema social de derechos humanos, ¿no? El que es la víctima directa, pues evidentemente quisiera pena capital, ¿no? Pues obviamente no va a suceder. No en un sistema en el que ya implementamos derechos humanos, no en un sistema constitucional como el que nosotros tenemos, no en un sistema al que estamos buscando apelar, en el que haya paz y armonía y no muerte y reerradicación y más violencia, ¿no? La violencia no se puede combatir con más violencia. Bueno, es la perspectiva crítica sobre las deficiencias estructurales? Vuelvo no solamente al tema de la falta de coordinación interinstitucional, sino a la fragmentación normativa e institucional. De repente, la coordinación jurídica nos lleva a tener errores en la impartición de justicia como servidores públicos y también como litigantes, ¿no? De repente no sabemos qué ley implementar o no sabemos qué ley invocar y eso retrasa el proceso más que ayudarle a la víctima. Entonces, por ahí también debemos poner atención. Hay ausencia de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas, como bien lo señalan. Si bien es cierto, existen contralorías, existe la ley de transparencia, aun cuando hemos tenido por ahí algunas reformas de carácter institucional, finalmente siempre existen medios para que salga a la luz alguna situación, tanto de vulneración como de abuso de poder o de cuestiones de insensibilidad en materia de servicio público. Y también creo que estas mesas deben de ser justamente eso, un llamado a la gente que está en el servicio público. ¿Por qué? Porque al final del día, ahora sí que como diríamos los que hemos estado ahí, para eso nos alquilamos, ¿no? Entonces, tratar mal a la gente, sobre todo en una situación en la que ha sido víctima, o sea, por eso de verdad la gente no quiere ir a denunciar, ¿no? Un tema de violación, un tema de muerte, un tema de robo,
además de la burocracia, llegas y el Ministerio Público te trata horrible y casi te saca con tehuacanazo, la verdad. Oye, yo soy la víctima, ¿no? No puede ser que no tengas empatía conmigo, no puede ser que no tengas sensibilidad. Y también esa capacitación, como bien lo señalaban hace rato, con el Ministerio Público, no solamente en materia legal, sino también ese servicio público. Como yo les decía a los hoteleros, a los restauranteros, yo los admiro porque hay clientes muy complicados, ¿no? Pues acá también, o sea, imagínense lidiar 24/7 en descansos con una persona o varias personas que llegan siendo víctimas de alguna situación traumática, uno tras otro, ¿no? Sin haber comido, sin haber dormido, etcétera. La verdad es que de repente ese tipo de situaciones sí es lo que tenemos que hacernos sensibles desde la perspectiva del servicio público en la que estemos y si tenemos la posibilidad de cambiarlo. Porque no podemos deshumanizar el servicio público tampoco. Los servidores públicos también son seres humanos. También, después de escuchar 8 horas o 24 horas todo lo que sucede alrededor de la manzana o de la colonia o de los municipios, imagínense cómo acaba, ¿no? Entonces, justamente por eso, la asesoría psicológica para el servicio público en materia de impartición de justicia es clave. Y también para los servidores públicos que no necesariamente imparten justicia, ¿eh? También es importante que tengan empatía y sensibilidad social. Ahora bien, ¿qué más hay en estas deficiencias estructurales? La carencia de políticas preventivas centradas en la víctima. Ese enfoque predominante de atención a la víctima sigue siendo reactivo. Entonces hay que priorizar una respuesta posterior al hecho victimizante. Hace rato platicamos que es muy importante, no solamente así de, ya te robaron, ya fuiste víctima de esta situación súper trágica. Bueno, ahí están tus 100,000 pesos y a ver cuándo tienes justicia, ¿no? No, o sea, no va solamente por ahí, es todo el entramado de reinserción social que sea rápido, que no lo estemos revictimizando y que al final del día esa política pública sea eficiente. Por ahí decía el buen Pablo hace rato, les hacía referencia a que llevo algunos años dando clases de economía. Sí, para mí, ¿qué es la eficiencia en materia económica? ¿O qué es la eficiencia en materia económica? Resolver un problema con pocos recursos en poco tiempo. Eso es que el Estado sea eficiente. Todo lo demás es politiquería, ¿no? Ahora, para acotar y que podamos mandar ahí unas buenas líneas de solución y propuesta de mejora a los sistemas, yo les comento qué podemos hacer. Presupuesto multianual y generalizado para el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, esa sería la prioridad, pero supervisado. No solamente sí, ahí te va, toma todo mi dinero, no. Sí, pero ¿para qué? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles van a ser los métodos de medición, tanto cualitativa como cuantitativa, en la aplicación de esos recursos? La simplificación administrativa y la digitalización de los trámites. Por ahí decían hace rato, estamos en el 2025, ¿cómo es posible que todavía tengamos este tipo de procesos? Efectivamente, hace años entró la ley de archivos. Todavía existen entidades de la República Mexicana en la que ustedes pueden ir y buscar sus actas de registro del nacimiento en el registro público, en el registro de comercio, en el libro de 1800, ¿no? Así con su honguito, para que puedan ir a buscarlo. Entonces, ese tipo de implementaciones y de digitalizaciones que forman parte de las obligaciones gubernamentales, tenemos que exigirlas. Y vuelvo al punto. A ver, señor registrador de la entidad, señor, ¿dónde está su digitalización? ¿Dónde está el cumplimiento? Para esto fue asignado tal partido presupuestal, yo no veo que acabe de digitalizar, ¿no? Implementación en ventanillas únicas de atención. También, ¿qué es lo que sucede? A ver, fíjate que soy víctima de la matanza de Acteal, que todavía las hay, sin resarcimiento. Bueno, pues ve a denunciar al Ministerio Público Local, luego te vas al Federal, luego vas a la CEAP, luego a la Comisión de Derechos Humanos, y luego vienes con todas estas y aquí te sello, ¿no? Oye, gracias, ¿no? O sea, además de que no eres empático, eres súper burocrático. Eso es justamente lo que tenemos que erradicar. Ya por ahí existen algunos formatos que homologan, pero la verdad es que todavía no existe esa coordinación que sea lo suficientemente eficiente.
La participación activa de la sociedad civil, como ya les he comentado, la capacitación y certificación obligatoria para los servidores públicos, la creación de indicadores de evaluación y seguimiento, y vuelvo a mi punto del llamado a una atención centrada en la dignidad y los derechos humanos de las víctimas, ¿no? Esta parte me encantaría leerla a los asistentes, porque hay un personaje al que me gustaría agradecerle estas líneas que finalmente hicimos de forma conjunta, que también fue mi compañero en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en su momento fue director de políticas públicas en la Comisión Ejecutiva, que es el doctor Fernando Molina Arbustos. Y dentro de esto, él me pone un llamado de atención centrada en la dignidad. Dice, la atención a víctimas debe trascender la visión de cumplimiento legal y convertirse en una política de Estado que sitúe la dignidad y los derechos humanos como ejes rectores. Esto exige reconocer el valor intrínseco de cada persona, respetar su autonomía y diseñar intervenciones que respondan a su contexto específico. Significa además establecer canales permeantes para escuchar a las víctimas, garantizarles acceso a la información y asegurar que todas las acciones institucionales se realicen con sensibilidad, respeto y un enfoque diferenciado. La atención centrada en la persona no es un ideal abstracto, sino un requisito indispensable para generar confianza en las instituciones y proporcionar procesos de recuperación genuinos. Con esto yo termino mi intervención para justamente mandar en tiempo un boletín de prensa que nos pueda ayudar a tener las mesas suficientes. Reitero, todos los poderes tienen que participar, pero también la sociedad civil tiene que ser consciente de que existen instituciones y cómo funcionan. O sea, se tienen que responsabilizar, nos tenemos que responsabilizar para accionarlas, y no solamente estamos pagando instituciones o que no funcionan, o que están demasiado burocratizadas, o que no conocemos, ¿no? Y de repente, oye, es que el gobierno no me pela, no, pues ya fuiste aquí, no sabía que existía, ¿no? Y cierro mi intervención porque además en este paso por el gobierno federal y local me ha tocado estar en lugares que nadie conoce, ¿no? La Comisión Ejecutiva, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. De repente es así de, sé que haces algo, pero ¿qué haces y en dónde? Oye, o sea, esta Procuraduría, como otras tantas Procuradurías, sirven justamente para la defensa de los derechos, no solamente financieros, jurídicos, es la defensa de los derechos humanos en general. Y si una persona estando en un territorio no conoce con qué elementos cuenta para defenderse, yo creo que esa es responsabilidad también de cada uno de las personas que vivimos en este territorio, ¿no? Muchas gracias. Aquella propuesta de los pequeños sería, yo creo que de los 80s, ¿no? De las famosas simplificaciones administrativas, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿No? Pero es el caso, o sea, sí se tiene que simplificar mucho de lo que se hace. Creo que se han hecho esfuerzos impresionantes en ese sentido, pero no han sido suficientes, ¿no? Y de pronto regresamos y regresamos y regresamos, ¿no? A veces cuando pienso en las coordinaciones territoriales, como en el caso de la Ciudad de México o de muchos estados, ¿no? Las agencias del Ministerio Público, ¿no? Que se decían, ya no son agencias, ahora son coordinaciones territoriales. Desde que llegas, cómo te atienden, cómo está configurado el edificio, ¿no? Esta suerte de a ver quién es el primer contacto, ¿no? Que tiene la persona o la víctima con quien le va a recibir y le va a orientar. Desde ahí empieza, ¿no? Es más, me iría más atrás, ¿no? Desde que llega la víctima y no tiene dónde estacionarse, ¿no? Si es que llega en carro. Porque cuántas coordinaciones hay que ni estacionamiento tienen, ¿no? Entonces, y si hay estacionamiento, pues evidentemente está ocupado por el carro de los MPs y los policías y todos los de
¿no? Y al último está la víctima, ¿no? Y entonces, sí tiene que haber una reconfiguración, ¿no? De todo, ¿no? De las instituciones, pero también de los procesos y de los lugares que se destinan a la atención. O sea, yo pensaría en un lugar idóneo para atender a una víctima, pues primero que fuera recibida por alguien que sea empático, ¿no? Que sea empático y yo no sé si la persona más indicada sea una psicóloga o un psicólogo, ¿no? Antes que un policía o que alguien en la barandilla, ¿no? Que esté haciendo ahí su servicio social, ¿no? No lo sé, digo, sea cuestión de pensarlo muy bien y además en un espacio que fuera bonito, agradable, que no se viera El plafón cayéndose. tan oscuro, Sí, tan claro. lúgubre o tan frío, Sí. ¿no? Yo pensaría en un espacio pues, adecuado, con sillones adecuados, con café, con galletas, con té, ¿no? Exacto. Digo, donde realmente la persona se sienta bienvenida, ¿no? Bienvenida. Si ya sufrió o viene de sufrir cualquier cantidad de situaciones, pues lo menos que puedes hacer es darle una bienvenida a esa institución donde la van a acoger, donde la van a recibir, donde le van a... Sí, Exacto. ¿no? Y desde ahí, ¿no? Desde ahí. Y conste que hablo nada más de la forma, todavía hay que hablar del fondo, ¿no? Todavía hay que hablar del fondo. Entonces, todo lo que hemos venido diciendo acá, creo que es muy importante porque desnuda, pues a las instituciones, desnuda a las y los servidores públicos. No estamos diciendo que no se hagan cosas importantes o buenas, al contrario, yo creo que se hacen grandes esfuerzos, ¿no? Se hacen grandes esfuerzos por muchas y muchos de los servidores públicos, pero que no logran impactar porque la falta de recursos, la forma en cómo está configurado los sistemas, y por sistemas me refiero a los métodos de atención, a los tiempos, en fin, a todo el proceso, a todo el sistema, me parece que no necesariamente son como bien decías, los más eficaces y mucho menos los más eficientes, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hacer, mucho que decir al respecto. Yo propongo, digo, falta que llegue Selene, no sé si tengas, hermano, algún... Creo que llegaba a